la llegada de... Le doy buenas noches a todas, bienvenidas a este curso La llegada del Salvador. Es un curso de 8 clases que vamos a compartir en este tiempo, donde vamos a aprender y compartir la palabra en las historias bíblicas de nuestro Señor. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la promesa de Dios enviando a un Salvador para rescatarnos de la tiniebla y del pecado. ¿Quién es nuestro Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que viva y tenga vida eterna? ¿Quién es nuestro Salvador que vino al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo? Aprendamos juntas acerca de Él leyendo la misma palabra que Él nos dijo. Amén. Amén. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlas a ustedes en compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas mientras leemos historias clave de la primera parte de la vida y el ministerio de nuestro Salvador, Jesucristo. Practicaremos el método de las 4C, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo y compartiéndolo con quienes nos rodean. Mi oración y mi deseo esta noche es que les pueda enseñar por medio de su palabra y que nos use para compartir estas historias de salvación con otros. Amén. La primera lección de esta noche, Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Ustedes tuvieron un video y unas preguntitas. Había que leer Lucas 1, 26 al 56. Ya dimos los saludos y la bienvenida a este nuevo curso y ahora vamos a ingresar a tomar nuestra clase con una oración. Padre, yo te doy las gracias, Señor, en esta noche con las hermanas que tú me diste, Padre, para que yo pueda enseñar y compartir tu palabra, Señor, la llegada de nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Te damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das y por tu Hijo, nuestro Salvador. Que en esta noche, Señor, tu palabra reine en nuestros corazones, que podamos entender y comprender tu verdadero mensaje, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Ya nos presentamos, identificamos el propósito y el objetivo del curso, el método de las 4C para leer y entender a Lucas 1, 26, 56 y analizaremos la importancia de las preguntas de considerar. Descripción del curso ya la hicimos, ahora vamos a las 4C. Las 4C, la primera es captar. Captar ya sabemos que es un gancho, la introducción al tema para llamar la atención a aquellas personas que nos van a escuchar a contar una historia. Tenemos que fijarnos dentro de la historia que tenemos, cómo vamos a captar, cómo vamos a llamar la atención. La segunda C es contar. Podemos contar la historia con nuestras palabras o la podemos leer. Después, el tercer paso es considerar. Vamos a considerar los objetos, los personajes, cuándo, dónde ocurrió. Y la cuarta, consolidar, donde vamos a ver el pecado, el amor de Dios para nosotros. Objetivos del curso: leer y entender la historia, clave en la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar y consolidar. Preparar para compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas, utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar. El proyecto final será preparar una historia bíblica tomada del curso utilizando el método de las 4C. No es nada difícil, es una clase más, hermana. Eligen una historia de las 8 y la trabajan con el método de las 4C. Esquema del curso: 8 clases en vivo, oración, el tema, la historia, las 4C, la tarea y oración y bendición. Ahora, brevemente,
Si ustedes están de acuerdo. Esto sería anónimo, pero somos poquitas, así que lo podemos decir. ¿Qué tan difícil es a ustedes compartir la palabra? ¿O incómodo? Completamente incómodo, incómodo, no sabe, nunca lo ha intentado, cómodo, está extremadamente cómodo. ¿Quién se anima a decir, contar una historia bíblica con otra persona? ¿Qué le resulta? ¿Le resulta fácil? ¿Más o menos? Sí, Consuelo, te escuchamos. Bueno, depende ¿cómo se llama? El entorno. Porque al menos en la iglesia, en la escuela dominical, con los niños o con personas adultas, es fácil. Pero, Claro, ya, digamos, en la calle o por lo menos en el bus, antes las personas que iban a la par de uno hablaban con uno. Ya las personas que van a la par de uno no hablan, van con audífonos, van metidas sí, en su mundo. Entonces, más bien se enojan si usted les interrumpe su película que están viendo, su serie o lo que están viendo, oyendo. claro, Entonces, es más claro. difícil ahora, yo pienso, que es más difícil y están usted va a contar en la calle o en el parque, la mayoría de la gente, un 95% están con audífonos y en su mundo. Entonces, yo pienso que ahora en este tiempo es más difícil en el ambiente que estamos hoy día. Sí, pero si tuviera la ocasión de hablar con una persona, le resulta fácil, no tiene Sí, problema. no tengo problema porque tal vez uno, si la persona la ve que está receptiva, uno busca un tema de conversación del ambiente, del entorno, uno ve cómo está el clima, ve si jugó algún partido, si, qué sé Ujú, yo, claro, algo saca un actual, tema algo de, actual. claro, Es- perfecto. ¿Y usted, hermana María Rosalba? Yo también estoy de acuerdo con la hermana. A mí me resulta a veces frustrante, estoy abriendo el corazón, ¿verdad? Porque le habla uno a una persona y la escucha, pero después no quiere continuar. O sea, yo me gusta mucho evangelizar. Procuro en el camino, si voy al doctor, estoy esperando lo que dice la hermana, Sí, busco una puede persona hablar, que no tenga pero el no celular, importa si no le escuchan. Usted sí se anima, usted se anima a y me hablar, gusta a compartir. hablar, Si le a escuchan compartir. o no, no importa. Usted se anima a compartir. Eso es lo que me interesa. Usted se Sí, anima. me animo, Perfecto. Muy bien. pero Sí, y ya les doy el plan de salvación, sí, con las 4 leyes. No sé si conoce ese método de las 4 leyes, aunque sí, como dice la hermana, la introducción es sí. cómo está, o a qué hora le toca su cita, o de dónde viene, una introduccióncita, y le empiezo, le meto el método de las 4 leyes espirituales y se las dejo. Así le digo, ¿tiene Biblia? ¿Le gustaría leer la palabra de Dios? Dice, sí, pero no tengo tiempo, sí, pero o vivo muy lejos. Bueno, que Sí, Dios la bendiga y ya. Pero listo. aquí en la colonia o en pues nosotros, mi esposo y yo vamos a una iglesia, a misión, Sí. y vamos y compartimos la palabra de Dios. Un día la gente va animada y al otro día ya no va Sí, animada porque esto, que lo otro, busca pretexto, cualquier pequeño sí. detalle para no querer ir o no ir. Y eso es lo que a mí a veces me frustra. Digo, Señor Jesús, cuánta revelación nos falta tuya Y para bueno, poder pero decir, yo voy a la iglesia por amor al Señor, yo busco de Dios porque amo a Jesús, no porque lo que me dan, no por lo que va a pasar, ¿sí? Porque les llevo ujú, juguetitos a los niños, les llevo aguinaldito, sí, algo, sí, ¿no? sí. Dicen, hoy va a haber regalos, les digo, el regalo más grande es Cristo Jesús en tu corazón. Amén. Bueno, vamos a seguir con la clase. Gracias, hermana, por comentar. Bueno, captar la introducción, captar la atención y pensar en el tema del día, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los ángeles de Dios y a qué se dedican? Ese es un captar. ¿Qué son los ángeles de Dios? ¿A qué se dedican? A ver, ¿qué me puede responder? ¿Quién sabe qué son los ángeles de Dios y a qué se dedican?
¿Alguien sabe? Profesora, yo pienso que son mensajeros de Dios, enviados de Dios, mensajeros, porque hay un versículo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces nos defienden, También. enviados por Dios, ¿verdad? Ujú. Y traen Perfecto, noticias, hermana. Eh, Muy bien. traen, Acá traen tenemos buenas. las respuestas. Los siervos de Dios son los mensajeros. Acá está muy bien. Vigilantes que nos protegen y juegan un papel clave en el día final. Los ángeles son los que nos van a venir a buscar cuando la llegada del Señor venga, en la segunda venida. Muy bien. Cuatro vientos. Contar contar la historia, contar, repasar la historia de Lucas 1, 26, 56, demostrará cómo contar una historia bíblica. Se cuenta la historia de Lucas 1, 26. ¿Quién la leyó a la historia y más o menos la tiene un poco clara para contarlas con sus palabras? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a contar la historia? Un poquito, entre todas. ¿Qué pasaba en el video? ¿Pudieron ver el video? Sí, sí lo vi. ¿Y qué pasaba en la historia? Hmm. Bueno, yo leí un poquito antes para saber cómo hacía el clic para el versículo 26, que dice al sexto mes, yo digo, ¿el sexto mes de qué? Y era el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María. Exacto. Cuando empieza la palabra dice, a los 6 meses, ¿qué se le presenta a María? El El ángel ángel Gabriel, Gabriel. que fue enviado por ¿Y qué? Dios Que fue enviado por Dios a, para a darle a la una ciudad noticia de Galilea llamada de Nazaret, Galilea. Perfecto. Donde a vivía una joven llamada María. ella, una mujer especial escogida por Dios. Tenía que ser una mujer, bueno, si Dios la escogió para su hijo, tenía que ser una mujer, bueno, maravillosa, ¿verdad? Entregada a Dios, obediente, que tenía una relación con Dios muy linda, me imagino, ¿verdad? Y el ángel le dijo, bendita tú entre todas las mujeres, ¿verdad? Y Ujú. la escogió para ser, le dijo que iba a tener un bebé que se llamaría Jesús, ¿verdad? Y ella toda Sí. asustada, me imagino, ¿verdad? Dije, pero ¿cómo si yo no conozco varón, ¿verdad? Y le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y que el que iban a nacer sería llamado Hijo del Altísimo, sería llamado el Hijo de Dios, ¿verdad? Ujú. Pues ella se asustó mucho, pero dijo aquí la sierva del Señor, hágase conforme a su voluntad, una mujer obediente, sumisa y confiaba mucho en Dios, ¿verdad? Ujú. Muy Eso me bien. llama. ¿Vio cómo ya contó la historia? Sí, ¿Qué más? ¿Qué más sigue? A ver, María Rosalba, Ajá. Pues ¿quiere dice aportar algo que más? cuando termina, donde dice que sí, que la sierva del Señor dice que el ángel se fue de su presencia, pero ella, yo pienso que en su corazón, como dice la hermana, quedó con esa seguridad, porque dice que se fue a ver a la prima y cuando llegó allá con la prima, entonces algo bonito que pasó fue que dice que el bebé que estaba en los 6 meses de embarazo de Elizabeth dio un salto en el vientre de su madre al saber, o sea, imagino la presencia de Dios en el embarazo de María también. Y dice después que ella se quedó allá por un tiempo con ellos, ¿sí? En la casa de Zacarías y de Elizabeth, ¿sí? Ujú. Pero esa de la salutación me llamó mucho la atención y dice que todo su espíritu de ella se regocijaba en Dios, que era su Salvador, en el versículo 47, porque miraba la bajeza de su siervo, o sea, ella misma no se sentía digna de que Dios la había escogido para un propósito muy grande. Es que María era una mujer común y corriente y pecadora. No así es. era María una santa. María era una mujer común y corriente, nacida bajo la ley, con el pecado original. Ella también necesitaba de un Salvador para ser salva. Ella fue el instrumento
que utilizó Dios en el momento, es decir, instrumento. Fue la elegida porque venía de la casa de David. José también venía a la casa de David, como Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos, sabía que María no se iba a asustar, por supuesto, pero no iba a rechazar. Ella creyó. Entonces, pero María necesitaba también, eso quiero que lo tengan en claro. María confiesa que ella también necesita un Salvador, porque ella era una mujer común y corriente. En Alejandro, por eso favor. nosotros tenemos que tener claro, no, ella no fue una santa, una elegida, que era, no, 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 ni poder, nada. Ella era una mujer común y corriente, igual que cualquiera. Tuvo la dicha y fue elegida para llevar el Hijo de Dios en su vientre, nada más. Después ella también necesitaba un Salvador para ser salvo. Tuvo que creer en su Hijo Jesucristo para ser salva. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Vamos al paso de considerar las Disculpe, primeras. pastora. No sé qué Sí, me está pasando, pero no escucho casi nada. Lo escucho muy, muy allá, sí, nada más unas medias palabras, no sé qué pasó, pero no ah, escucho bien. yo lo tengo al 100%, hermana, al audio. ¿A mí no me escucha? ¿Nada? ¿Me escucha? Ha de ser su audio o su internet, porque todos escuchamos perfecto. No escucho, la escucho muy, muy lejana ya y casi no entiendo lo que dice. Casi no entiendo, no Oh, sé qué pasó. a ver, fíjese su audio, a ver si se lo pueden arreglar. Igual siga llevando la pantalla para más o menos darse cuenta en qué tema estamos. ¿Ingresó alguien más? ¿Quién es que no la veo en pantalla? Disculpe, mire, yo voy a salir porque tampoco sé cómo se ve en la pantalla, pero voy a salir y voy a volver a entrar a ver. ¿Oye? Perfecto, hermana. Sí, 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 yo la recibo. Sí. Perfecto. Amén, amén, amén. Sí, voy a hacerlo. Yo la escucho perfecta a usted. Bueno, ¿Puedo, vamos a puedo seguir. opinar? ¿Puedo hacer un Sí, comentario? sí, sí. Este, ¿Quién me mm, habla? de- Edna. Edna, Sí, Edna. Edna. Sí, Sí, es sí, sí. respecto a la Virgen María, ¿no? Sí, Eh, es respetable que bueno, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Que la Virgen María sí, fue elegida por Dios, que también necesita un Salvador, pero sí, en lo que no estoy muy de acuerdo es en sí. que cuando hablan de una manera despectiva de la Madre de Dios, digo, mi papá No, una, despectiva. Ah, una vez mi padre era católico, paz descanse, y le sí, dijeron que pues era una aberración que Ya escucho tuvieran bien, ya gracias, ya escucho bien, gracias, bendiciones. a la Virgen María, sí, que era una sí. aberración que la tuviera ahí. Y mi papá, una persona ignorante, le dijo, obviamente yo sé que ese cuadro no es la Virgen María, yo lo comparo con mi mamá, que yo tengo ahí una Claro. foto y platico con ella, pero yo sé que esa foto no es mi mamá. Entonces yo, el hecho de tener una imagen de la Virgen María, yo sé que no es que me va a hacer un milagro o no sé, sé que no es la Virgen María. Es nada más como para saber que es la Madre de Dios y que bueno, es como recordatorio, ¿no? De acordarme de Claro. Jesús, de su madre y todo. Entonces, lo que sí no me gusta es que hablen de una manera como despectiva, porque, por ejemplo, yo, a la madre de un amigo, para mí sería Sí. sagrada, ¿no? Es muy amigo querido o muy No, amiga pero querida, y su madre es no, no. respetada y querida. Sin embargo, pues imagínense, la madre de Dios, ¿no? O sea, es un modelo a seguir, es algo, si Dios tocó, Es lo un que tocaba sí, por lo supuesto. bendecía, No, entonces imagínense qué sí. grandioso era que estuviera en su vientre, ¿no? Entonces sí, como que ese tema a lo mejor a mí todavía No, no me no. queda Nosotros claro. tenemos que tener en claro esto, hermana. No sé si usted se molestó por, no sé qué dije. Em, Ella era una mujer común y corriente, como cualquier mujer.
en Sí, el de acuerdo. sentido, no era algo, no nació especial. No, no, El no, que claro. era, el que era, ella fue elegida por Dios para ser la madre que llevara a su hijo, el Salvador. Ella, Dios vio su corazón, que ella iba a Así es. amar y proteger ese hijo. Entonces, eso rescatamos que ella fue una jovencita, ella tenía 14 años cuando el Sí, ángel se le presentó. Por sí, supuesto que valoramos y rescatamos lo que el valor y la fortaleza que tuvo ella y con qué gozo y felicidad llevó ese embarazo sabiendo que podía causarle la muerte, porque las mujeres que no estaban casadas y aparecían embarazadas morían a piedrazo. Nadie está sí, sacando los méritos de María. Lo que estamos destacando acá la diferencia, que María, a pesar de haber ella sido cumplido la voluntad de Dios y hacer todo para que ese bebé naciera, porque era el Hijo de Dios, necesitaba también a Jesús como Salvador. claro. Sí, 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 de acuerdo, totalmente de Eso acuerdo. es lo que yo destaco. Sí, Pero lo demás, cada uno es el respeto. Por supuesto, hay que respetarla y valorar su obediencia y su sí, fortaleza y su interesa, pero ella también necesitaba un Salvador. Eso es lo sí, que claro. tenemos que apartar. No hay que, ¿cómo no se puede insultar a nadie ni despreciar a nadie? En ese sentido, no, no, no. Eso lo que yo destaco es eso, que ella también necesitaba un Salvador. Por supuesto que creyó en su hijo, por supuesto que ella fue salva, ¿cómo no lo iba a hacer? Pero destacamos esto porque hay em, creencias que la ponen a María como poderosa, como milagrosa, y Sí, sí, sí. sacamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. A eso Así es. me basaba. Yo no Sí, quiero está bien. enfocarme en María, solamente me quiero enfocar en Jesucristo. Nosotros nos vamos a Así es. enfocar en Jesucristo. Sí, de Vamos acuerdo. a destacar lo que fue María. Sí, Sí, a totalmente respetarla de y acuerdo. valorar y de tomarla como ejemplo, pero Así, destacamos a Jesús, nada más. así. ¿Quedó claro? Sí, clarísimo. Muchas De gracias. que no, gracias a usted, hermana, por hacérmelo notar. No quiero No, que nadie se sienta mal por nada, me lo dicen enseguida, sí, muy porque gentil. Gracias. yo también puedo tener, me pueden interpretar mal. Bueno, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿A quiénes se encontraron? ¿Quién se nombran? Mar- ¿Qué personajes se María, nombran? María, María, ¿qué más? el ángel, El ángel El Gabriel, ángel, Dios, sí, Dios. sí, Dios, ajá, Dios em, omnipotente. no sé si, bueno, Jesús también, porque sí, ya él venía de camino ya. sí, Elizabeth, sí, Juan ya tenía 6 meses en el vientre de Elizabeth. muy bien. Zacarías, Zacarías, Ujú. Sí, todas las personas que eh, se nombran, ajá, todas las personas, el Espíritu Santo, están todas ya. ajá, Dios, el Hijo venidero, Jesús, el Hijo del Altísimo, el gran hombre, el Señor, tiene el trono de David, el santo ser el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, María una virgen, José descendiente de David, em, Elizabeth, Zacarías, y el bebé de Elizabeth que todavía no había nacido, llamado Juan. Todos los personajes, personas que son nombradas, hay que nombrarlas. Ustedes las tienen que tomar en cuenta. Así que muy completo, muy bien. Gracias, hermana. Bueno, ¿encontraron algún objeto que esté nombrado en la cita bíblica? Nos podemos imaginar lo que ustedes quieran, pero que esté, que lo diga la palabra. Un objeto que diga la palabra. ¿Encontraron alguno?
Montañas, montañas. La única que encontré yo fue montañas. Sí, puede ser, pero después no hay. En esta historia ¿No? no hay. No hay. No, no hay, no hay. Porque si diría María se subió al carro, papá, y el burro era color marrón, bueno, podemos hablar. O tomó de una vasija con agua, sí, pero no lo Nada. nombra, No dice. no No. nombra nada de eso. Así que lo obviamos. No hay objetos, lo obviamos. Solamente hay personajes y la historia contada. ¿Dónde ocurrió la historia? En En una la ciudad de ciudad Galilea. de Galilea, Nazaret. En Nazaret. Nazaret. ¿Y a dónde más? Porque María se va después. Se le En la A presenta al Belén, ángel montaña, a montaña, Belén, ciudad de en, Judá. Ciudad en de la Judá. ciudad de Judá. Muy bien. En dos lugares se cuenta esta historia. Primero cuando se le aparece el ángel y después cuando se va a la casa de Isabel. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Muy bien. ¿Qué más? Hay más datos. pues antes de Des- Cristo yo le puse y hace más de cuando, 25 años. cuando, cuando María Sí, estaba desposada con José, sí. 6 meses del embarazo de Isabel. María estaba comprometida con José para casarse. El contexto del lugar, ¿qué pasaba políticamente? ¿Qué había? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué gobierno había? ¿Cómo estaba el pueblo? Eso para que de, mm, de referencia. ¿Había un gobierno? yo creo que en ese ¿Quién tiempo estaba gobernó? Herodes, creo que era en ese tiempo. ¿Y qué más? ¿Y quién más? ¿Y qué más Herodes pasaba? y ¿Qué problema había también ahí? ¿Cuándo ocurrió la historia? Los romanos estaban, los romanos, sí. los romanos. Ustedes tienen que tratar de cuando ocurrió la historia, ver todo eso para poder entender el contexto de la palabra. Cuando el ángel se presentó a María, el tiempo en Gálatas 4:4 lo dice. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Había un pueblo sometido, pobre, con los romanos. Entonces, esos pequeños detalles los tienen que tener en cuenta. Igualmente ahora lo vamos a profundizar que cuándo ocurrió. Pero ¿cuándo ocurrió la historia? Perfecto. Acá está. Cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. En Gálatas 4:4 al 5 dice estas palabras. Anoten Gálatas y después lo leen. A ver, me pasé. Esto es ahora. ¿Cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problema encuentran? Ay, una torta, porque María embarazada y desposada la iban a apedrear, Claro, claro, según la ley, claro. Era un problema que tenía María. un María problemón. no iba a poder ocultar mucho tiempo su vientre, el vientre iba a crecer. Entonces el problema era que no se había casado. ¿Y cómo iba a tener un bebé si no estaba casada? ¿Y cómo podía ser el hijo de Dios? Si ella decía es el hijo de Dios. Es imposible, decían. ¿Cómo iba a ser el hijo de Dios? Ese es el problema. Se resuelve el problema y cómo. María Rosalba, su micrófono está cerrado. Sí, en el tiempo de Dios, porque ahora lo vemos en la historia, ¿verdad? Quizás en ese momento no, muchas cosas, como dicen, eran confusas y había así,
pero después, cuando él crece, cuando él predica, cuando se levanta a su ministerio y cuando es crucificado, entonces todo ese proceso van las evidencias de que él era el Hijo de Dios, el Salvador que Dios había mandado al mundo. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo que haya entendido sobre esta pregunta? ¿Cómo se resuelve el problema? Bueno, Yo que no sé si también aquí, el ángel, perdón, y que también el Sí, ángel le habló a José y le explicó y le dijo lo que claro, acontecía y lo que iba a acontecer. muy Sí. bien. ¿Quién más quería compartir? sí, aquí en la historia de lo que leímos no está, pero sí No, no está en otra José, parte, no está, pero sí el pero problema se resuelve así, que Dios se le aparece en un sueño a José y le dijo que, porque José como la quería tanto, me imagino, y era un hombre como muy respetuoso, me imagino yo, dice que no la quería sí, como difamar y quería dejarla como así calladito, ¿verdad? Y no difamarla. claro. Pero él era Pero un bueno, hombre también muy creyente porque Dios le apareció en claro. sueño y le dijo que no tuviera temor de porque lo que había en ella era de Dios. Y él fue muy Pero obediente. se resuelve el problema también porque llegó el Salvador. El prometido llegó. La promesa que Dios tenía para su pueblo de Israel llegó, nació. Para Dios no hay nada imposible, no importa las dificultades y los problemas. El niño nació, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El problema se resolvió porque Dios la cubrió con su sombra, con el Espíritu Santo, y ese bebé era el Hijo de Dios y Dios mismo. Amén. Seguimos. Amén. Hasta acá todo claro. Bueno, llegamos a consolidar. Las 4 preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? El nacimiento de, el nacimiento del Hijo de El Dios. nacimiento del Hijo de Dios. También puede ser otra cosa que pasó al comienzo de la palabra, que habla, que cuenta la historia. A los 6 meses, ¿qué pasó? El ángel Se le Gabriel se le pres- apareció a la Virgen María. Fue Ahí está. la anunciación. Él anuncia la llegada del Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el punto principal, lo que llama la atención. El ángel, imagínense en el ángel anunciándole a María lo que Dios tenía preparado para ella. Es realmente, bueno, ¿qué La pecado veo en llegada. esta historia y confieso en mi vida? Acuérdense, interpreten la pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Mm? No es que María haya pecado otra persona, un pecado que vemos en esta historia. ¿Cuál puede ser un pecado que se puede ver en esta historia? Y lo podemos confesar en nuestra vida. A ver, Para que yo lo entiendan, pienso que cuando María preguntó que cómo sería eso, es que a veces uno minimiza el gran poder y la soberanía de Dios, que Él puede hacer cualquier cosa, de lo que no existe, llama a la existencia a cualquier cosa, porque su poder es ilimitado. Entonces, la duda, ¿cómo lo va a hacer? muy bien, Entonces, como muy cuestionando bien. cómo Dios puede hacer las cosas. Sí, señor. Rosy, El pecado, la incredulidad que en ese momento se dio y que nosotros también a veces lo tenemos. ¿cuántas veces no vamos a poner el problema de María, ¿no es cierto? Pero para María, ella creyó lo que el ángel le decía de parte del Señor, el mensaje que el ángel les traía a María de parte, porque él fue el mensajero, no fue el que le dijo, él traía el mensaje de Dios a María. Ella creyó, no dudó. Dijo, sí, si el Señor quiere que yo haga esto, lo voy a hacer porque Él está conmigo. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos un problema
Y sabemos positivamente porque la palabra nos dice, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo, si te caes te levanto. ¿Cuántas veces hacemos el problema gigante y el poder de Dios chiquitito? Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Señor, muchas veces no soy como María. No confío en tus promesas. Me da miedo, dudo de tu poder, de tu misericordia. Señor, perdóname. Ayúdame a confiar cada día más, que mi fe sea firme, para que todo lo que me pase en esta vida y yo lo vea imposible, sepa que para vos, Señor, no hay nada imposible. ¿Ves cómo cambia el mensaje cuando interpretamos la pregunta? Cada problema que ustedes vean, en el pecado que vean, o no vemos el pecado, porque acá María fue real, pero nosotros tenemos que ponernos. Por eso, ¿qué confieso en mi vida? Nosotros no tenemos a veces la fe que tuvo María y la confianza. Entonces, ante el problema, Señor, yo confieso que a veces dudo. ¿Se entendió cómo vamos a trabajar con consolidar? Perfecto. ¿Hay dudas? Pregunten, ¿eh? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? En esta historia hay amor de Dios para mi vida. ¿Qué amor veo hacia mí? ¿Quién se anima a decir qué Bueno, mire, versos de esta parte? disculpe, yo veo ese gran amor que él tuvo para dar a su hijo unigénito, como nuestro Salvador, como nuestro Maestro, como bueno, tanto que es tan infinito ese amor que es tan grande que quién va a dar hoy a su hijo unigénito, ¿verdad? Para la salvación de otro. Ahí está, hermana. Eso confesamos el amor de Dios en nuestra vida. El amor infinito, incondicional de nuestro Señor, la misericordia. Él nos adopta. Nosotros tenemos fe, creemos en su Hijo. Él nos adopta como hijos, nos da la vida eterna. A través de Amén. Jesús nos ve santo. Miren si no hay amor de Dios. Él envió a su único Hijo unigénito que naciera a este mundo. Jesús era Dios y se humilló y tomó forma humana para vivir y padecer lo que nosotros padecemos, sabiendo que Él iba a morir. El dolor de Dios, su Padre, al ver sufrir a su Hijo, pero lo tuvo que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos ama. Entregó Amén. a su Hijo por amor a nosotros. Bien, felicitaciones. Gracias, gracias. ¿Qué pediré a Dios? Que obre en mí para poner en práctica su palabra. ¿Qué le vamos a pedir a Dios para que obre en nosotros? Para que podamos tener todos los días el pensamiento del amor de Dios que tiene con nosotros y también poder confesar los pecados que cometemos, nuestra falta de fe, de confianza en el Señor. ¿Qué le vamos a pedir a Dios? Señor, obra en mí fe, confianza, para que yo pueda creer en tu palabra, para que pueda confesar mis errores, para que tú me guíes a través de tu palabra y para que también la pueda compartir con otros, Señor. Porque esto que tú me declaras, Señor, es para mi vida y para la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis vecinos, de mis amigos. Ayúdame a compartir ese amor que tú tienes con nosotros. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está todo bien? ¿No hay nada? Bien. ¿Por qué son tan importantes los 5 preguntas de considerar? Los detalles nos ayudan con la comprensión de la historia.
Dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Vimos las 6 preguntas de considerar. ¿Qué importancia de ver los personajes, los objetos, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cuál fue el problema, si se solucionó el problema? En esas 6 preguntas nosotros ya discernimos toda esa historia bíblica. Ya la podemos contar, porque ya la entendimos, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se entendió lo que el Señor a través de su palabra nos dio? ¿Qué conocimiento nos dio? Sabemos que se cumplió la promesa de enviar a su Hijo en el tiempo señalado. La promesa y la profecía era que era de la casa de David, iba a tener un reino eterno. José y María eran de la familia de Judá, descendientes de David. Ahí están las promesas. Ella era una mujer virgen. Ella fue la que llevó su hijo en su vientre, que nacería después en Belén. Después la palabra habla, las profecías siguen hablando del tema del nacimiento de Jesucristo. No solamente queda acá, mucha palabra habla sobre el nacimiento de Jesús y da más detalles. El Antiguo Testamento está. Así que bueno, es importantísimo entonces las 6 preguntas de considerar para poder entender el mensaje y la historia bíblica, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos, hermanas. Hicimos una hora clavadita, 9:30, 10:30. ¿Preguntas, comentarios? Yolanda, ¿alguna pregunta? ¿Estás muy calladita? No, todo bien, todo bien. ¿Entendiste todo? ¿Te quedó alguna duda? No, no, todo claro, profesora, todo bien, gracias a Dios. Bueno, perfecto. Bueno, A lo mejor hoy tienen una fuimos duda. poquitas, pero sí, No quería hacerle en el grupo, pero creo que puede servir a las demás. Por ejemplo, esa sí, estadística que usted nos dijo que María tenía 14 años de edad, ¿de sí. dónde se saca? Porque en la Biblia en ninguna parte dice la edad. No, no dice la edad. Ujú. Pero según la cultura y la costumbre judía, Mm, eh, uno puede asegurar que ella dice que la palabra dice que era una joven virgen. ujú, Los judíos, cuando nacían hijas mujeres, trataban de casarlas jovencitas mm, para no tener problema, porque podía pasar cualquier cosa, más con esos gobiernos que había romanos y todo eso, podían ser abusadas, etcétera. sí. Entonces, casaban con muy jovencitas, según la costumbre judía. Ujú, Pero los esposos eran hombres ya maduros, no eran jovencitos. Se comprometían desde joven, pero el hombre ya era maduro. ¿M? Ya eran más grandes. Entonces, eso también teníamos que pensar que el pueblo de Israel se tenía que multiplicar. Entonces, la mujer tenía que ser joven para poder engendrar muchos hijos. Tenía que crecer el pueblo. Entonces, si se casaba a los 30 años, vida fértil, ¿cuántos años iba a tener? 7 años. ujú. Entonces, si se casaba a los 14, 15 años, a los 15, tenía Ella tiene una mucho vida más, sí. fértil de 15 años, hasta un poquito más. María, si contamos lo que dice la palabra, Jesús tuvo 4 hermanos y 2 hermanas mujeres. 6 más Jesús, 7. Entonces, Ujú, por eso mostramos que ella era una chica, una joven doncella, más o menos aproximadamente de 15 años. Capaz que tenía 16. La palabra no lo dice, pero suponemos, por las costumbres judías, que sería más o menos era aparte joven. dice una joven, una joven. Ujú, Entonces, una joven la podemos ver que tenía 15, 16 años. Así que, ¿alguna pregunta más? ujú. No, esa nada ¿Alguna más duda era. más? Bueno, perfecto. Bueno, hermanas, agradecida por su presencia. Espero que
le haya quedado todo bien claro. Vamos a seguir trabajando con el método de las 4C durante las 8 clases y vamos a hacer una oración. Amén. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta noche por las hermanas presentes, Señor. Bendícelas, Señor, y también por todas aquellas hermanas que no pudieron entrar por diferentes circunstancias, Señor. Sí, Te pido que las bendigas y que las ayudes a poder ingresar a los cursos para poder sí, aprender tu palabra. Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, que me has asistido, Señor, gracias. en toda la enseñanza. Tú has estado conmigo, ayudándome, Señor. He tenido dificultades para ingresar con el Zoom, pero para la gloria y la honra a tu nombre, todo se solucionó, Padre. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un buen descanso a cada una de mis hermanas, Señor, y a todas las hermanas que puedan ingresar el día jueves, Señor, mediante tu primero a la segunda clase. Bueno, hermanas, muchísimas gracias por su participación. Fue un placer estar con ustedes. Igual. Y bueno, Igualmente. Buenas noches las y gracias despido por la clase. y no, gracias a ustedes por la participación. Ya saben, cualquier duda llaman. El día mañana bien tempranito voy a mandar la tarea y la grabación para que la puedan repasar o para las hermanas que no pudieron ingresar. Así que las saludo con la paz y el amor de Cristo. Que tengan buenas noches y nos vemos el jueves si Dios así lo permite. Amén. 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 Igualmente a usted. Que tenga un bendecido descanso. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Gracias a noches. usted. Buenas noches. Gracias a usted, Buenas profesor. noches. Buenas A noches. ustedes. Buenas noches a todas. Buenas noches. Ahí cierro. A salir. Salir. ¿Dónde está?